Me estás oyendo inútil, muy bueno para nada, para puras vergüenzas y puras payasadas. Eres una basura y te sientes la gran cosa, pero ahora te me vas. Vete a volar, mariposa. Me estás oyendo inútil. Estoy decepcionada. No aguanto tus mentiras y tantas payasadas. Tú piensas que porque eres requete bueno en la cama, yo voy a perdonarte, pues 1000 veces prefiero quedarme con las ganas. ¡Bravo! Ella es Araceli Mijangos, que está promocionando este nuevo sencillo de este segundo material discográfico, Me Estás Oyendo Inútil. Este tema inspirado precisamente en la típica frase de Paquita, la del barrio. Así es. ¿Cómo estás? Bienvenida, Araceli. Bien, muy bien, muchísimas gracias. Gracias por la invitación, gracias por la oportunidad de estar en tu programa. Efectivamente, esta canción se titula Me Estás Oyendo Inútil, frase famosa que hizo nuestra gran Paquita y que me llamó la atención porque ella nunca... Gracias, muchas gracias. Nunca ha tenido un tema con ese título, teniendo una frase tan famosa que ella siempre lo dice en todas sus presentaciones, y resulta que un tema con ese título no hay. A mí se me ocurrió, pues voy a escribir un tema que se llame así y hacérsela llegar a nuestra Paquita. ¿En qué momento te surge la idea de decir voy a escribir un tema que hable precisamente pues de esas vicisitudes, de esa falta de, pues quizás de atención, de esa falta de realmente de amor hacia esa persona, y decirle este tema lo estoy escribiendo precisamente para que sea la propia Paquita, la del barrio, quien interprete pues esta frase tan icónica que ya queda dentro de la, pues obviamente del vocabulario de Paquita del barrio? Sí, fíjate que de muchos años tengo también la inclinación a componer ese tipo de temas. No es el único tema que tengo. Tengo muchos temas chuscos, de doble sentido, pero siempre con respeto y hacerlo de tal manera gracioso para que la gente se divierta, tanto los señores como las damas se diviertan a escuchar este tipo de temas. Siempre, de hace muchísimos años, empecé con este corte de tipo de composiciones, pero siempre, hace como 3 años, fue que se me ocurrió en lo particular este tema, pensando en nuestra Paquita, y de hecho le hice llegar el tema en 2, 3 ocasiones. Desafortunadamente pues no tuve la oportunidad de que ella pues lo aceptara, y entonces dije, no voy a dejar el tema a un lado, ¿verdad? Porque uno como compositor dice, son tus hijos, las canciones son como tus hijos y los quieres ahí chinear y que salga algo de ellos. Y dije, pues lo voy a grabar, ya que a mí me gusta también expresarme y sacar lo que muchas mujeres en su casa a veces no pueden, se tienen que quedar calladitas, como que uno representa eso de decir, tú no puedes, pero yo lo hago por ti, ¿verdad? Araceli, este tema ya lo pueden descargar, pero ¿qué te parece si nos despedimos cantando otro de tus temas icónicos? Un poquito que nos des para que toda la gente que nos está viendo en este momento disfrute. Otro diferente. Otro diferente. Pues el sí, que mira, tú quieres, se llama Pero Ya No. Vamos, Araceli Mijangos. Pensaba que en verdad me amabas, pero ya no. Y que conmigo te casabas por puro amor. Lo único que tú buscabas era tener una sirvienta gratuita que te limpie la casita, y agarraste a tu tontita, pero ya no. ¡Oh! Ahí es Araceli Mijangos.